Señor. Buenas noches a todos, ¿cómo me les va? Contamos hoy con un participante diferente, con Luenga Cabellera, que no es política de nuestro podcast. El reemplazo hoy de Jaime Eduardo es Omar Alejandro Restrepo Montoya, arquitecto de la ciudad de Medellín, gran Del profesional, mundo, del mundo. sí, Este man de es un Medellín arquitecto del para el mundo, mundo, de de Medellín para el Medellín para el mundo. mundo. Sí, total. Y Y lo además tiene invitamos, sí. una particularidad. Vamos a hablar del tema que ya vos vas a decir, pero también algún día lo vamos a invitar a hablar del Atlético Nacional, que este man es igualmente sabiondo del tema del que vamos a hablar hoy. O un día puedes coger película y lo traemos a hablar de una película también o de un libro. También, Pero pero el tema de hoy, él es muy básico para el tema del cine. muy Él le rápido, gusta Rápidos y Furiosos, ese tipo de cine, sí. cosas así. Él Sí, va La al sí. saga de cine Rocky, la más, saga de Rocky me la sé de arriba abajo también. él va al cine más para aprovechar la oscuridad que le brinda el espacio que a disfrutar de lo que se le ofrece. Total. El anonimato, El no ser visto por ojos escrutadores. claro, ya Total, entendemos. ese es. Lo trajimos porque el tema del día es Rubén Blades. Se supone que nosotros aquí hablamos desde películas y de libros, y Rubén Blades, pues, ha participado en muchísimas películas, creo, según IMDb, en 55 producciones de televisión y cine. Mucha gente no sabe eso y mucha gente que lo conoce en Estados Unidos como actor de Hollywood no sabe que él es un cantante de salsa, que sus ratos libres canta salsa también. Medianamente bueno. Compone. Sí, yo lo conocía era como un político, pero bueno, ustedes dicen que él actúa y canta. Sí, Doctor Alejandro, cuéntenos, hombre, su relación con Rubén Blades. ¿Por qué? ¿De dónde? Cuéntenos Pues, ahí para introducirnos. Mauro, primero déjenme con las saludarlos a buenas noches, ustedes primero con con las buenas noches, con las buenas noches y muy agradecido por la oportunidad. Pero Oye, a acuérdense de no Álvaro, a traer gente Lenny decente, hombre. Sí, 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 ¿Qué es es boba. esto? y a Mauro, buenas noches. Hombre, lo primero es agradecerles por esa bienvenida tan amistosa. Quedé vivo después de semejante bienvenida, donde el señor Mauricio me agarró a palo, pero aquí estamos bien. Segundo, la relación con Rubén, pues ya tendré mucho tiempo para explicarles más en detalle, pero se da de una manera muy fortuita precisamente en la ciudad de Nueva York. Un 28 de diciembre me lo encuentro caminando, como él lo escribe en el prólogo de mi tesis doctoral, que ahorita hablaremos también de eso, Dios mío. en el Bajo Manhattan de Nueva York. Ahí me lo encontré y desde ese año 2014 a hoy hemos hecho una amistad para mí muy valiosa. Pues Seguramente tiene para él que no ser tanto. una persona Por tan, eso lo dejo en claro. tan Eso ya recorrida. tendríamos que preguntárselo a él. Sí, 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 es boba. Bueno, estamos a la espera de que el señor Rubén responda a nuestro llamado. No hemos podido todavía. Oíste, pero Bueno, de esas tres facetas, Alejo, ¿cuál es la que más te gusta? Pues este man cantante de salsa, este man político, este man cineasta, este man todas. Cuente a ver. Mauro, la faceta más especial, más impresionante de Rubén es la faceta de ser humano, de persona, de amigo. Ahí engloba cada una de sus virtudes. Es un ser humano claro, eh, muy franco, muy directo y con una sabiduría práctica que a uno le permite entender por qué de esa manera se expresa en sus canciones de salsa o de la manera con la cual ha actuado en más de 50 películas en Hollywood, o la manera con la cual ha abordado y ha enfrentado una serie de condiciones políticas que le han permitido llegar a ser candidato presidencial y ser ministro de Turismo en Panamá. Así que el Rubén amigo, el Rubén ser humano, es el que está por encima de cualquiera de las otras facetas que son unas consecuencias de su manera de entender y de ver la vida. Qué nota, hombre, qué nota. ¿Cuál es la película de ustedes? ¿Cuál es la que más se acuerdan? Ven y después de haber visto la lista, ¿cuál es no, por supuesto que la más, yo creo que la gente, donde la gente más lo ha visto es en Predator, en Depredador, El Sí, por Depredador la más 2. reconocida. Y ahora últimamente en Fear the Walking Dead, que es como la precuela de Walking Dead, que ese man lleva 4 temporadas el hombre ahí, o sea, el que sea fanático de Walking Dead, seguramente que por eso es por lo que más lo va. 80 y pico de episodios, ¿no? Sí, eso lleva. El hombre graba en Texas y Álvaro, anualmente él tiene que viajar allí 4 o 5 meses para grabar todos los episodios que va a grabar en la temporada. Pero a mí la película de Rubén que más, bueno, hay una que a él no le gusta mucho,
pero es una película que a mí me pareció muy interesante. Es la famosa Crossover Dreams. Y hay otra donde él interpreta a un boxeador que se llama The Last Fight, que Esas son hace las una dos banda, primeras películas. exactamente, que hace una banda sonora con Willy Colón. A él no le gustan mucho, no le gustan para nada. De hecho, en los conciertos, cuando él va a cantar una de las canciones que se llama Yo puedo vivir del amor, dice, vea, les advierto, esta canción fue parte de la banda sonora de la película The Last Fight, que no fue muy buena, que no me gustó mucho, pero de esa película quedó esta canción. Pero De ¿por qué esas no le dos, gustó? ¿Cuál es? O sea, él da una razón. sí, Álvaro, era un guión para él muy incipiente en aquel momento y él lo sigue comentando. Era un guión muy básico. Es un boxeador que hace parte como de una condición del mundo del boxeo que se presta para estar formándose mientras la gente que lo rodea no es una gente muy buena. Es una película que él dice que es muy lenta en su accionar, que es muy predecible, que no ve muy bien y no le gusta mucho la trama de la película, pero él agradece que por esa película comienza a conseguir otros papeles secundarios en Hollywood. Entonces, esas dos películas para mí tienen un significado muy especial. Para él posiblemente solamente ese significado. Y hay una que me gustó mucho, que se grabó por allá en los 90, que se llamaba Chinatown, Sí, de Two señor. Jakes se llamaba. Y ahí actuó Rubén Blades haciendo de malo, como generalmente lo ponen a hacer, o de policía, o de malo, o de boxeador. Y esa película me gustó mucho y la tengo en un recuerdo muy especial. Sí, sí. Esa Es que película, esa es la que es con Jack Nicholson. Sí, señor, efectivamente. Que es la segunda parte de Chinatown, sí. Sí, exacto, Sí, sí, sí. sí, que Es la segunda es parte. bastante interesante. Yo, ahora que estás hablando de esa del último peleador, el de las fight, la última pelea, no sé si vieron la de Manos de Piedra Durán. Yo no, Y sí, me parece que tiene un cierto paralelo con, o sea, oyendo lo que estás diciendo, porque yo noté en la película que él hace ciertos comentarios políticos ahí, que aunque se los pasan a Mano de Piedra Durán, parece que fueran de él. Específicamente la violencia de la embajada de Estados Unidos, del canal de Panamá, que lo marcó a sí. él tanto cuando tenía 15 años. Así es, Álvaro. Mira, sobre esa película, a mí me pareció excelente la película y la actuación de él es representando a Carlos Zeleta. Carlos Zeleta era el manager, el patrocinador de Roberto Durán, que muestran en la película una serie de escenas donde Durán pelea con él porque Carlos Zeleta lo empieza a forzar a defender el título, a pelear, obviamente pues para ir por unas bolsas importantes en aquel momento en el boxeo, y hace un papel magistral allí Rubén con Robert De Niro. Robert De Niro hace el papel de Ray Arcel, el famoso técnico de Roberto Durán, famoso entre muchas otras cosas por ser también técnico de muchos otros peleadores importantes, y con Durán Ray Arcel tiene una condición, digamos, de estrategia psicológica con los rivales. Cuando llega Durán al ring, lo primero que hace Ray Arcel, y en la película se ve, es peinar a Durán. Entonces Durán le dice, ¿y tú para qué joda me estás peinando? Y Ray Arcel dice, porque cuando los boxeadores salen cansados de la esquina, dicen, hombre, a este tipo no le ha pasado nada y lo he molido a golpes y el tipo sigue igual. Y ahí actúa como Carlos Zeleta. Hay una escena muy famosa cuando Durán va a la casa de Eleta y le dice, hombre, no me hagas defender el título tan pronto. Y Eleta le dice, hombre, yo hago con mi plata lo que yo quiera, palabras más, palabras menos. Y Durán agarra un bate y dice, pues yo también hago con la mía lo que me da la gana. Y agarra el carro de Eleta y se lo vuelve pedazos. Y esa es una actuación muy interesante de Rubén Blades como Carlos Zeleta, un empresario muy reconocido y muy recordado en Panamá por ser Pensé el que iba a salir patrocinador que de la la escena película Durán. famosa era con Ana de Armas, pero bueno, cada quien tiene sus Cada favoritos. quien tiene sus favoritos, sí, 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 es A verdad. él, a él le dan un premio muy importante. Ah, no, una nominación. Él no alcanza a tener premio, ¿cierto? En una película que él hace de un convicto, creo que es en la que la que está con Danny Glover. Sí, Ah, señor. esa es muy buena también, que Esa él me la he hace de visto, pero hace tanto loco, tiempo que ya no me acuerdo nada. un preso Sí, loco, esa es como el 90. ¿saben de qué me acuerdo de esa película? Que el otro actor que estaba disputándose con él ese puesto era un tal Kevin Spacey. Y Sí. Rubén Blades es escogido para interpretar a este preso que tiene problemas psicológicos en vez de Kevin Spacey. Eso lo cuenta él con mucha alegría ¿Cómo y se con llama mucho la orgullo. película? ¿Cómo es que se llama, Beni, Ay, esa? no me acuerdo. Pucha, a mí se me Ya olvida. no me acuerdo. Una cosa que uno siempre hace un paralelo, sobre todo pues con las canciones de Rubén, es
que las canciones son muy cinematográficas. O sea, Pedro Navajas es un guión Navaja, de cine. Navaja, sin ese al Pedro final. Navajas, sí. Pedro Esa es la Navajas, primera, no Pedro Navajas es la segunda sí, la parte segunda de parte. la película. Eso es Con un guión de apóstrofe y cine. ese. Pedro Pedro Sí, Navajas. Navajas, la sí. canción de Pedro Navaja. Claro, que es un guión particular de cine, pues es un guión escrito de cine. O sea, la descripción de esa canción y cómo lo va llevando a uno y le va contando esa historia es como está escrito un guión de cine. Y eso me parece una nota de él y de Amor y Control, de las dos, que además son las dos que O más me llegan a Contrabando. mí. Cuando uno escucha Contrabando. Contrabando es Uno una la ve. película, es un Uno ve a videoclip el que uno uno está no oye viendo. exacto, uno no oye a contrabando, uno la ve, con lo que Sí. decía Mauro con el tema de Pedro Navaja. Ahí hay un tema muy especial, de literatura también. Estamos hablando de cine, literatura y también vamos a hablar de música. Pedro Navaja, la versión original de Pedro Navaja es una versión austríaco-alemana. Se llama Mackie de Messe. Mackie No, The y de Knife. Messe. No, Mackie de Messe en alemán. Esa es la Mackie de primera. Messe, la primera, Mackie de Messe en alemán, que es un matón de esquina que es identificado por su cuchillo. Entonces, Mackie de Messe es como Mac el cuchillero en alemán. Le escribe Como el Bertolt Brecht. Zarco. Bertolt Brecht o Bertolt Brecht, como le dicen en alemán. Después salta y se vuelve la famosa canción Mac the Knife, que incluso tiene la misma cadencia Es la de misma Pedro canción. Navaja. Pa, 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 pam, para, pa, pa. Entonces hace la misma cadencia y después Rubén la interpreta como Pedro Navaja en sus años de gloria absoluta al lado de Willy Colón, de quien también hablaremos ahorita. Hay una versión muy bacana que yo creo que hasta en YouTube está, que es ya hace relativamente poco, creo que es en el Carnegie Hall o no sé en cuál lugar de Nueva York. Y este man va a cantar Pedro Navaja y empieza con Mac the Knife. Y canta 1 o 2 minutos de Mac the Knife y hace el cambio a Pedro Navaja con el mismo tumbao contando la historia Y hay desde película pequeño. hay película de Pedro Navaja Hay película Sí, de hay Pedro Navaja. varias. con Andrés García. García, el mexicano. Sí. Ahora, Mauro también, y me apoya en lo que estaba diciendo Mauro. Mauro decía, es una historia, efectivamente. Cuando Rubén canta Pedro Navaja o cuenta la historia de Pedro Navaja, que a propósito ahorita le mandé a Mauro una foto con una partitura original de Pedro Navaja escrita por Salvador Cuevas. Benny conoce muy bien a Salvador Cuevas. Rubén dice, Pedro Navaja es un cómic, así lo dice, es un cómic. Ustedes pueden ver que cuando Claro, Pedro Navaja en la esquina camina, uno se imagina la mano de Pedro Navaja, el sombrero de ala ancha claro. de medio lado. Total. Es una historia de cómic y así lo representa Rubén. De hecho, en sus conciertos, un gran amigo que trabaja con él que se llama Orosmán de la Guardia, Orosmán hace el back de los conciertos y Pedro Navaja es una historia de cómics que se va reproduciendo mientras Rubén la va cantando. Y la segunda parte casi que me gusta más que la original, pues que A la mí primera. también, a mí también. Sorpresa. Es Sí, más cinematográfica todavía que Pedro Navaja. sí. Las imágenes que le llegan a uno a la cabeza son todavía mejores que eso. Y me parece, Benny, que la descripción de sorpresa, cuando él va contando cada detalle, es un libro mucho más bien identificado y mucho más visual que la canción original de Pedro Navaja. O sea, el hombre dice, encontró sobre el acera el cuerpo de una mujer tendidos en posición prenatal. O sea, uno mismo se imagina que están acurrucados Claro, los dos no la y ve. es un libro Sí, cantado. con el pie sacudió a la mujer. Pues es que si uno ve los A planitos en ver la... si reaccionaba. La buscó y la encontró, a ver si algo encontraba y Bueno, no halló nada, dice te voy Rubén. a poner Dumar contra la pared Ay. a, 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 a pedirte tu ranking de las 5 mejores canciones a tu gusto, para vos personal, de Ay, Rubén. jue madre. Sí, bueno, aquí hay unos gustos muy particulares porque Sí, tienen un claro. significado muy especial. Amor y Control es la canción que él le dedica a mi papá después de fallecido, cuando estamos en los conciertos y tengo el gusto de ir con mi mamá, esa es la que nos dedica, Amor y Control. Segundo, le canta él a mi mamá Cuentas del Alma, porque cuando mi papá se muere, yo descubro que a mi mamá le aterroriza la noche y la soledad. Nunca lo supo Y deja la televisión prendida para dormirse. para que le haga compañía mientras se duerme. Tal cual, mi mamá le cuenta la historia a Rubén, porque un día vamos ella y yo, después de la muerte de mi papá, eso fue en el 2015, meses después de conocer a Rubén, y vamos en el carro ella y yo como en búsqueda de distraernos un poco y suena Cuentas del Alma. Y mi mamá me dice, espérate, vuélveme a poner esa canción. Y es exactamente lo que le pasa a ella. Siempre en la noche mi mamá
buscaba el sueño frente a la televisión y me pedía que por favor no la apagara, su soledad en aquel cuarto no aguantaba, aunque jamás me lo confesó. Mi mamá le cuenta a Rubén esa historia y Rubén le dedica generalmente, cuando cante esa canción, le dedica esa canción a mi mamá. Tercera canción, me gusta mucho la época de Rubén con Willy Colón Beni, que la hemos escuchado muchas veces, y hay una canción de barrio, de maloso, de historia, que también es una película de cine, que se llama Te están buscando. Esa canción me parece de una orquestación impresionante y de una historia muy A especial. mí siempre me pareció que esa canción era más para Héctor Lavoe que para Rubén Blades. Sí, de acuerdo. Puede ir en una playlist de Héctor ahí metida en la mitad. Y nadie se da cuenta. De Faltan acuerdo, dos. de acuerdo. Faltan dos. Difícil. Una de las primeras canciones que le escuché a Rubén y que más me gustó de él, obviamente, fue la famosa Decisiones, porque además en ese momento uno no era consciente de eso, pero rompía con un esquema de salsa muy importante. Rubén se retira de la banda de Willy Colón y el mensaje que él le manda a Willy es: toco sin trombones, es decir, a mí me sobran los trombones. Y Willy reacciona y el disco de Willy es solo, cantando Willy. Es decir, como yo tampoco necesito Yo cantante. tampoco necesito un cantante. Desde ese momento están tirando. Y Decisiones me parece que es otro libro de 3 capítulos con 3 historias diferentes muy inteligente. Y cómo no, la canción más escuchada en la historia de la salsa, Pedro Navaja, la original, aunque me parece, la escojo por representatividad. A mí me gusta más la segunda, pero por representatividad, Pedro Navaja no se puede quedar nunca fuera de un repertorio de Rubén. Esas son mis 5 canciones de Rubén. Además que, sobre todo Decisiones y Pedro Navaja, nos marcaron a nosotros en una época muy tesa de la vida. O sea, nosotros no dimensionábamos que esto era, pues que este man era lo que era en ese momento, pero eran las canciones que oíamos de salsa, nosotros las más importantes de la época de nosotros. Al lado estaba el merengue, pero para oír salsa había que oír No, y a más Rubén Blades. importante, que iban a sacar una serie de televisión con ese nombre, basada en las decisiones, o sea, buenísimo. Sí, Y de ahora, hecho, Álvaro, Mauro y Beni, salsero o no, cuando sonaba Decisiones en cualquier fiesta o en cualquier parte, todo el mundo la cantaba, todo Todo el el sí, mundo. mundo, todo la Entonces, sabía. sí, todo el mundo de la sabía y la siguen cantando. Y sí, hay total. otra cosa muy importante para mí, no sé si estoy en lo cierto, pero por lo menos para mí en mi vida fue así, que la primera persona a la que yo le escuché el discurso del panamericanismo fue a Rubén. Seguramente habrían indicios anteriores, pero la persona que lo hace realmente como popular, que todos los latinos nos sentimos hermanados, es con la salsa y sobre todo la salsa en su segunda ola, pues cuando ya viene con Rubén, la salsa social y Tite Curé Alonso y Rubén Blades. Y eso me emociona mucho porque uno viviendo fuera del país, uno se da cuenta que lo llevamos en la sangre todos los latinos. Como que a uno le presentan un hondureño, un uruguayo y es como, ¡hey! Y eso no le pasa a los europeos, no les pasa. Está ¿De en una acuerdo? fiesta. Ve, Yo no vos sé sos si le francés, pasa, te presento a este amigo que es holandés. yo no sé si eso pasa a los holandeses y a los franceses, pero No sí les me ha pasa. tocado ver aquí que está uno en un sitio social y están poniendo música y cualquier cosa hasta que ponen salsa. Y ponen salsa y todos los hispanos, latinos, nos paramos y bailamos y se acaba la salsa y todo el mundo otra vez va y se esconde y Sí, sigue con su trago y con su cuento y todo. de acuerdo. Pero sí, Ahora, Álvaro, dale, llama dale, mucho. perdón. Sí, No, no, Álvaro, sí es que llama mira, mucho. sobre ese tema, yo creo que ese mensaje de Rubén en las canciones, Benny lo estaba diciendo, de la unidad americana, de ser latino, de ser orgulloso de ser latino, que se me queda una canción extraordinaria que es Plástico, pero sigo manteniéndome en ese ranking. Rubén habla de la importancia y del orgullo de ser latinoamericano. Y eso va calando en las nuevas generaciones, en aquel momento, en las generaciones de los 70 y de los 80. Y eso hace que hoy a América Latina, en muchas partes del mundo, ustedes que han estado lejos, a Álvaro, Beni, que siguen estando lejos, Mauro, que sigue estando acá, y yo que ahora estoy aquí en Colombia, uno ve que en cualquier parte del mundo la salsa es América Latina, siempre. Es decir, eres de Colombia y te gusta la salsa, entre otros temas que le preguntan a uno, pero siempre está, y la salsa, ¿te gusta la salsa? Y ese mensaje de América Latina, unida a través de una expresión cultural, musical, en eso tiene mucho que ver Rubén Blades. Y hasta hoy lo sigue hablando. Que yo creo que en parte, este es un tema pues más, me va a salir por la vertiente, Vámonos por pero las ramas, me por encanta. por las Sí. ramas del todo, que yo creo que la decadencia musical de ahora
tiene que ver con la penetración de una música como el reggaetón en el resto del mundo también, que tiene ese mismo impacto, ¿cierto? O sea, de hecho uno a cualquier parte del mundo a donde va hoy Hay reggaetón. escucha, hay reggaetón, sea la parte del mundo que sea, ¿cierto? Y yo me acuerdo que en la época de nosotros era muy charro ver a la Orquesta de la Luz tocar salsa, una gente que no sabía ni siquiera hablar español, pero que es lo que decía Alejo, había llegado hasta al Japón, y los grandes exponentes de la salsa en ese momento fueron una orquesta que eran puros japoneses en ese cuento. Y alrededor de eso entonces está el baile, pues la salsa como campeonato mundial. O sea, hay un montón de cosas alrededor de la salsa que son muy importantes, pero que yo creo que hoy ya se la comió el reggaetón, y desafortunadamente hoy no tenemos exponentes de salsa como los que teníamos en esa época, Claro, que eran unos monstruos. Es que estábamos hablando de una gente de un claro. nivel, pues, pero superlativo. Mauro, y de una preparación musical superlativa. Es que ahí hay una gran diferencia y obviamente eh, pues hay que hablar de las dos situaciones porque son reales y porque las vivimos, pero la complejidad y el grado de estudios que necesita un músico de salsa es diferente al de otros géneros musicales. Richie Ray es un pianista formado en institución musical, es decir, es un pianista de conservatorio. Conservatorio. Papo Luca igual, Larry Harlow igual, estudia en sus primeros años en un conservatorio musical. Luis Perico Ortiz, un trompetista que es el arreglista de Pedro Navaja. Los arreglos de Pedro Navaja musicalmente son de Luis Perico Ortiz, a quien conozco también gracias a Rubén y quien es un gran amigo. Perico Ortiz es un estudioso aún de las partituras musicales, del solfeo, de la música, de los sonidos, etcétera. Es decir, Mauro, había una preparación profesional para escoger la música como un camino. Y profesional, me refiero a que no era solamente horas de entrenamiento musical, eran horas de estudio del solfeo. En este caso yo conocí, porque en algún momento le devolví a Rubén, en una foto que ustedes tienen, la partitura original de Pedro Navaja escrita por Salvador Cuevas. Era un concierto que Willy Colón, famoso concierto de Willy Colón aquí en Medellín, que no se pudo hacer en el 84-85 en el Coliseo Mayor, que Willy Colón no puede arreglar con el empresario. Dicen que Willy no llegaba, que estaba borracho. Mentiras, era porque el empresario no le había pagado y Willy dijo, entonces si no me pagan, yo no toco, no voy Claro. a tocar. Era, pues es mi empresa, Es la es lo que misma yo... política que tengo yo también. Ay, con toda razón, porque ya después de hecho ya le pierde como el valor, no, pues ya eso Claro, está ya hecho, no le ya no pagan. lo voy a necesitar, ya no le pagan. Entonces Willy dice, Claro. me voy para Medellín. Recuerden que en ese momento uno podía aterrizar en el Olaya Herrera hasta las 6 de la tarde o en el José María Córdoba hasta por la noche. Willy esperó y tenía un vuelo por la noche para llegar al Coliseo a las 10, 11 de la noche y empezar a cantar, pero finalmente no le hacen la consignación. La gente en el Coliseo se enoja muchísimo porque le dicen, Willy Colón incumplió, no quiso venir. Mentiras, le incumplieron a Willy Colón y empiezan a tirar las partituras para todas partes. Willy Colón iba a tocar Pedro Navaja con su orquesta. No estaba Rubén Blades, obviamente ya se habían separado. Y una de esas partituras le cae al tío de un amigo mío, compañero de la Facultad de Arquitectura, Eduardo Regino. Es la partitura de la percusión de Pedro Navaja, escrita por un extraordinario bajista a quien he oído 1000 veces con Benny, que se llama Salvador Cuevas. Cuando yo me encuentro con Rubén en una de sus tantas venidas aquí a Colombia, eso fue aquí en Colombia, yo no le regalo la partitura a Rubén, yo se la Se la devuelvo. vendo. Ah. No, Hombre, yo, ¿por qué no la vendí? Sí. Falta de malicia. yo, yo se la devuelvo. Y la impresión de Rubén es porque está escrita a mano por Salvador Cuevas. Esa partitura hoy está en el Museo de Harvard de Rubén Blades, pero a lo que voy es que, hombre, Él sí la vendió. seguro, seguro, a mí no me ha dicho nada. Pero miren, Álvaro, una partitura de percusión. Uno daba por entendido que para tocar el bongo y la conga había que tener buen oído y buen entrenamiento y demás para seguir la música. No, aquí hay partitura hasta de la percusión. Así que la preparación musical de estos personajes siempre fue y ha seguido siendo de muchísima exigencia y de muchísima calidad. Ve, yo hace poco estaba en una reunión con unos amigos muy salseros, caleños, pues, o, en fin, colombianos, y hay un cantante particular que a mí no me gusta de música romántica. A mí la música romántica poco, pero este cantante en particular menos. Menos. Y este man me decía, pero ¿por qué le tenés tanta bronca? Y yo le decía, es que ponga una canción de ese man y usted va a ver
la simpleza de los arreglos, lo infantil, lo poco elaborado de la cosa. Y uno acostumbrado a esta gente con este nivel de calidad en composición, en arreglos, en musicalidad, para pasar a otra cosa y que la gente lo relacione como que fuera lo mismo, como que me daba rabia. A mí también me ¿Y quién cuesta es eso. deciros quién es el personaje, Bueno, para hay varios cogerle que no me tirria? gustan, pero el que menos me gusta de todos es Eddie Santiago. Me parece de un simplismo impresionante sus letras y sus musicalizaciones. No me gusta, pues, o sea, el que le guste, muy bien, pero a mí no me gusta, me parece muy Pero simple. como persona, No, no, como pero está persona bueno para es bailar, democrático. está bueno para bailar. No lo conozco ni me le he Sí. robado las partituras de su percusión, pero es Pero una divertido. cosa sí le decimos a nuestros suscriptores, pocos, Alejandro, pero fieles. Pero fieles. Sí, poco, pero Tres en fieles. total. Sí, es que si les gusta Di Santiago, allá ellos. Allá, Pues Ah, sigan con claro. su allá, vida, claro, Por claro. sí, sí, favor. no hay ningún Lo problema. Pues lo que puede pasar con Eddie Santiago es que simultáneamente la salsa dura, brava de Nueva York empieza a decaer en los 80 y simultáneamente comienza a aparecer la salsa romántica, lo que dice Benny, así es. La salsa romántica más simple en sus arreglos, menos estridente, digamos como más femenina, si se quiere, si ponemos en tema de masculinidad y feminidad de la música, era más del gusto posiblemente de la juventud en aquel momento, unos arreglos más delicados y demás, y unos temas evidentemente pues más románticos en contraposición a aquella salsa que buscaba la identidad del pueblo latino, la lucha contra las dictaduras militares, buscar trabajo para poder formar la familia, que ya, qué locura enamorarme de ti, etcétera. Y eso generó una ruptura también entre los melómanos y entre los aficionados a la salsa. Y evidentemente, aunque son arreglos musicales de salsa, son muy diferentes los arreglos de aquella salsa romántica frente a los arreglos del boom de la salsa de los 60, 70 y principios de los 80 en Nueva York. total, que provenía del jazz, pues, o sea, que había una mezcla entre el jazz y otro montón de músicas. Por eso es que este tema de la música escrita y de los arreglos era tan potente, porque venía de una música también muy compleja y muy rica en instrumentos, en vientos, en otro montón de cosas, Pero también y entra mucho el desemboca. son cubano ahí, entra mucho El son Sí, cubano es claro. la base, Sí, y sí, o canciones sea, tradicionales es es la este base. matrimonio que se da ahí en Nueva York entre la parte puertorriqueña y la parte afro del jazz, sí. que le da como el nacimiento a eso, pero sí, no, y no puede comparar uno esas orquestas gigantes con esa cantidad de arreglos y de instrumentos a lo que pasó después. Sí, así es. Miren, incluso en el tema de la salsa, donde el son cubano es la base, de hecho, Rubén dice, esta es una música afrocubana, le llama Rubén. A Tito Puente no le gustaba mucho decir salsa y demás, pero el inventor de la palabra salsa se lo penea entre Johnny Pacheco, Richie Ray, Bobby Cruz y un locutor de radio que se llama Fidias Danilo Escalona. Y Bobby Cruz hace poco contaba y dijo, vea, estábamos una vez en Caracas, Venezuela, estaba entrevistándonos Fidias Danilo Escalona y nos decía bueno, ¿esto qué es? Es como un jazz mezclado con un guaguancó, pero también hay un poco de son, hay un poco de montuno. ¿Esto qué es? Explíquenos de qué se trata este género musical que ustedes tocan. Y Richie le dice, mira, esto es como un ketchup. Y le dice, ¿cómo así? Pues, o sea, como una salsa de tomate donde tú Una mezcla. revuelves todo, mezclas todo, y eso es lo que le da sabor a lo que estás haciendo. Entonces, Fidias Danilo Escalona dice, sí, me gusta ese nombre. A continuación, la salsa del sonido bestial de Richie Ray Bobby Cruz. Dice Bobby Cruz que ahí empieza la palabra salsa porque precisamente aglutina una serie de influencias musicales, culturales, con unas tradiciones afrocubanas, que es donde se origina el son. E Claro, incluso cuando hay uno una revisa, cosa, dale, dale, dale. cuando uno revisa, ¿se acuerdan de los LP grandes pues que uno tenía o tenía acceso a ellos? ¿Qué es Digamos, eso? de Héctor Casanova, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe, en fin, ponían el título de la canción y debajo decía Guaguancó, Sí, o claro. Montuno. Otuno, o Bomba, o Sí, Plena, o como para dejarle claro al público, todo esto es salsa, pero realmente hay un montón de diferenciecitas adentro. sí, Yo quiero así que es. Alejo intente resolverme una duda Ah, que creí que frente. le ibas a decir que cante. A la orden, digan. Que Y saque es la la partitura. siguiente. Un man de estos tan político en ese sentido de lo que hablábamos ahora de la unión de Latinoamérica, todo esto, tan músico, de una música tan latinoamericana,
¿por qué se mete a hacer cine tan Hollywood que además, porque de las 50 películas, 35 son cine de Hollywood puro y duro, o sea, no es que sea un cine de autor, ni sea un cine de No, nada. festivales, nada, o sea, Depredador 2, además, o sea, pues, ¿por qué el interés de este man de meterse en esa vuelta que no tiene nada que ver como con la personalidad del que uno dice, un man tan teso intelectualmente haciendo una película tan basura? Mauro, él nunca estuvo interesado en convertirse en un actor de cine. En aquella década de los 70, el empresario dueño de Fania, que se llamaba Jerry Masucci, un americano de origen judío, era un empresario muy arriesgado, si se quiere. Entonces Masucci inaugura el sello Fania para vender discos de la música latina y lo vuelve una empresa. Y entonces asocia a Johnny Pacheco, el gran director musical de Fania, y asocia a Larry Harlow como productor y empieza a vender discos y ve que le empieza a ir bien. Después alquila el local del Chira en Nueva York, que está en la 52 entre octava y novena. Ahora hay un edificio ahí grande. Ahí es el primer gran concierto de salsa, precedido por uno que se llamaba Fania All Stars Live at the Red Gutter, que quedaba en el Village, también conocí el local. Y el hombre ve que le empieza a sonar la flauta y un día dice, hagamos un concierto en el Yankee Stadium. Y llena el Yankee Stadium. Y dice, ya con esto me da para hacer dos películas. La Una primera, el película. concierto del Chira. Hagamos esa película del Chira, que se llama Fania All Stars Live at the Chira en Nueva York. Y la lanza. Y es un éxito. Y la segunda se llama, perdón, así se llama el disco, la película se llama Our Latin Thing, nuestra cosa latina, y pega duro. Y él dice, el starring, los protagonistas son la gente de Funny All Stars. Voy a lanzar otra película que se llame Salsa, pero ya con el concierto del Madison Square Garden, que duró 3 o 4 canciones. Es decir, la gente, 150.000 personas en el Madison Square Garden, viendo la Funny All Stars, la gente empieza a cruzar el terreno, a bajar de las tribunas, a querer tocar a sus ídolos, y en una de esas canciones, no es una sola canción, el concierto duró 3 o 4 canciones. Alex Masucci, el hermano de Jerry Masucci, el empresario, dice, se acabó el Y concierto, porque ya Pacheco lo no que se da estaban... cuenta, Pacheco sigue. Pacheco sigue con hinchas colgados al lado y sigue. Y Masucci dice, esto lo tengo que volver un documental. Y después de esos dos grandes éxitos, Masucci lleva a la Fania al África y hace Fania All Stars Live in África, precediendo la pelea famosísima de Mohamed Ali, George Foreman, Rainbow in the Jungle, que se presentan James Brown, se presentan varios músicos, se presenta la Fania All Stars. Masucci hace una película y después dice, yo creo que esta cosa del cine y la música van bien. Entonces arranca con The Last Fight y le dice Y a es un Rubén, fracaso, pues. y es un fracaso. Entonces, actúa Willy Colón, actúa Isis Sanabria, el presentador de Fania, actúa Rubén y llevan a una escena a Pacheco y a Héctor Lavoe a saludar, porque aquí antes de la pelea están los Fania All Stars, Johnny Pacheco, el maestro, y Héctor Lavoe, entonces ellos saludan y demás, y Rubén empieza a actuar ahí. Rubén hace un papel muy básico, un peleador que va, entrena, tiene su novia y termina, y después empieza con Crossover Dreams, y esas dos películas lo empiezan a catapultar un poco al tema profesional del cine. Ahora viene otra decisión que toma Rubén. Ojo que estos cantantes no era que ganaran mucha plata. Eso por un No, en esa concierto de la época. noche les daban $30 o $40. Es como los Entonces, claro, futbolistas que uno creía que ganaban mucho y nada, esa gente no ganaba. nada, nada, nada. Aquí hay un tema álgido, por ejemplo, en el fútbol de Colombia en los 80, es que era de la mafia, no es que ninguno de ellos, ni Cabañas, ni Gareca, ni Cueto, ni La Rosa, ni Carraps, salió millonario de esos contratos de los Sí, 80, no. que eran equipos pues del dinero caliente en Colombia. Entonces estos cantantes ganaban 20, 30, $50 por noche, no ganaban más, no ganaban más. Entonces Rubén, que vive en la casa de Leon Gast en Nueva York, el director de cine de esas películas. Leon Gast era el director cinematográfico de todas esas películas de Jerry Masucci. Rubén vivía allá y Leon Gast le dice, venga hermano, aquí usted tiene una fuente de ingresos extra, empiece a actuar. Y Rubén se mete para completar su sueldo a actuar en películas. Después ya cuando está ya Siempre y cuando está ya metiendo mano y todos esos discos, tampoco se volvieron ricos. Ganaban, después con los conciertos también ganaban, porque en Nueva York tocaban para 80, 100 personas, no tocaban aquí como en Latinoamérica para 30.000 o para 40.000. Y Rubén empieza a escoger, Mauro, el cine como una fuente secundaria de ingresos. Ya después se vuelve un Hollywood actor, como le dice Pero Ralph yo le Guisarri, escuché, el timbalero. yo le escuché en una entrevista a Rubén que él dice que para él es un placer estar en una gran producción de Hollywood haciendo de algo.
O sea, que no es su proyecto, no es su composición, no es su guión, no. Yo soy un actor y es una idea de otro, un guión de otro, un producto de otro. A mí me pagan por A mí representar me eso. pagan. Por eso, Sí. pero que para él es un descanso, porque es una manera creativa de hacer parte del proyecto, pero no es su nombre el que está ligado a la idea, al guión, al director, ¿no? Él es una ficha más Pero, y que él pero disfrutaba eso. entonces, pero entonces mira que ahí entramos en en un cuento que es muy complicado y que lo estamos viendo ahora por todas partes y es toda esta gente que fueron los que generaron las industrias. Diga usted el deporte, diga usted el cine, la música, no ganaban nada. Los que están ahora, por ejemplo, usted ve estos pelados, Maluma, J Balvin, todos ellos están ganando unas cantidades de dinero que no nos Claro. podemos imaginar, parados en los hombros de esta gente que nada, inclusive yo no sé si ustedes se acuerdan el cuento de Juanes con, ¿cómo se llama? Este muchacho, el de la música esta de pueblo, Octavio Mesa, Octavio Mesa, el gitano groserón. que lo tenía y lo tuvo que mantener al final, o sea, Juanes, que estaba parado en los hombros de él no estaba recibiendo nada, no estaba recibiendo nada de Saico y Asimpro. Y Juanes una vez llamó porque a Juanes le estaban cobrando, creo que en ese momento eran 20 millones de pesos, que hubo un problema por un concierto de él y él dijo, listo, no hay problema, yo les voy a pagar la plata, pero yo estoy aquí con Octavio Mesa, dígame cuándo le van a girar la plata de él. Y hasta ahí llegó la comunicación sobre ese cuento, porque nunca mandaban la plata. Álvaro, la industria de la música ha generado siempre mucha plata y lo que tú dices es absolutamente cierto. Lo que pasa es que antes los sellos musicales eran los que se quedaban con toda la plata. Es decir, Siembra vendió millones de copias en toda América, en el mundo entero. Y la plata le llegaba al sello disquero, porque el sello disquero le hacía un contrato a Héctor Lavoe, a Rubén Blades, y ellos después tuvieron, la familia de Héctor tiene que pelear años después de muerto Héctor por las regalías de sus canciones. Es decir, a ellos le decían, vea, hágame este disco y le pago $10.000. Y chao. Venga, y hasta luego, hermano. Problema de nosotros si vendemos y si fracasamos o si el disco es un éxito. Y ellos se desentendían de todo eso. Ellos compensaban eso un poco con los conciertos que hacían, que ahí sí podían ellos, digamos, utilizar sus propias producciones. Rubén tiene bueno, es una frase que está escrita muy posiblemente en un libro de Sergio Santana, porque quiero mezclar otra vez literatura, cine y el tema de Rubén. Y Sergio Santana toma una frase de Rubén que dice, mientras los sellos disqueros se siguen llenando de plata, el entierro de cualquier salsero tiene que ser a punto de colectas. Y Rubén empieza a pelearse, él se va muy rápido de Fania, Rubén se va en los 80 de Fania, de Por eso hecho, mismo, pelea por eso. por eso, y por sus compañeros. Entonces Rubén, creo que una de las primeras producciones sin Fania es esta, la de Sorpresa. Creo que se llama, ven, ¿me acordás con el nombre Electra de esa? Records de pronto, ¿o no? O en Electra Sony. Records, pero el nombre del disco, ¿cómo es que se llama? Escenas. Escenas se Escenas. llama el disco. Ese lo hace ya con Electra Records y después Rubén se va para Sony porque ya firma unos contratos mucho más generosos con el artista. Pero la primera pelea seria que tiene Rubén es con los sellos discográficos musicales. Y cuando él arma 6 del Solar, la propuesta básica es, quiero una orquesta profesional, o sea, que yo pueda tener los músicos disponibles todo el año porque les vamos a pagar un contrato al año, que él se pueda dedicar tiempo completo a esto y ganen bien. Y tienen Sí, vacaciones, prestaciones, jubilación. sí. Entonces, trabajar para Rubén Blades en ese momento era un logro tremendo, porque mientras las otras orquestas te contrataban por toque, ser de la orquesta de Rubén era, sos profesional, Tenés un empleo, tenés tenés un un empleo empleo. a tiempo completo fijo. Así es, que hoy lo hace Carlos Santana. Me lo dijo Juan Verne, el pianista de Rubén Blades. Los músicos de la banda de Carlos Santana reciben un salario y un salario no menor, un muy buen salario. Santana se asegura de tener para los músicos que conforman su banda un salario muy importante, que hacen 2 o 3 conciertos al año, esos 2 o 3 conciertos reciben una remuneración extra, pero ese salario es para que toquen con él, para que ensayen, para que graben, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace hoy Carlos Santana, lo que Que hizo Rubén Blades por Santana, allá en los Santana 80. tiene unas canciones de salsa tremendas que Ah, casi no, 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 nadie no, no. conoce. Hay Y una que se llama salsa dura. Gitano, Gitano buenísima, es un tema, pero salsorísimo, salserísimo. bravísimo, bravísimo, es verdad. Muy Oíste, bien. y la otra cosa curiosa de Blades es Panamá. Es que Panamá como que no pasa nada, ¿no?
Pues Panamá es No un crea, país no como, crea. como Ahora Pasan que, está cositas, pasan ahora está cositas. revolcado, Yo ahora me está casé en revolcado. Panamá, empiece por ahí. ¿Qué tan importante será Panamá? Es verdad. pero Panamá es un país de esos que uno dice, pues sacó a Rubén Blades y si usted va a nombrar 3 personas más famosas de Panamá, yo creo que no las encuentra Mano de en la lista. piedra. Sí, Y mi señor. cuñado, No, Sí, y también Camilo Azuquita es panameño también. Claro, Romy Gabino Fernández, Pampini también es panameño. Gabino, claro, claro. El Bueno, y gran amor, cantantes también de Robert- otros géneros. Roberto, el hermano de Rubén también. Hay profesionales muy importantes. Roberto Cedeño, a quien le mando un abrazo, el mejor amigo de Rubén, Tato Ledema, es El general el es general panameño. también. general, buenísimo, El fundador del buenísimo. reggaetón. El general. fundador del reggaetón, nada más y nada De menos. los Yo Sí, primeritos. a Roberto Cedeño y a Tato Ledesma, los grandísimos amigos de Rubén, les voy a hacer llegar este programa para que lo vean. El gran amor de Rubén, el gran amor de Rubén es su mamá, doña Noland, y Panamá. Esos son los dos grandes amores de Y Rubén. O lo sea, quieren mucho allá, lo respetan mucho. lo respetan mucho. No es monedita de oro Rubén en Panamá, lo tengo que Bueno, es decir. que Rubén es un tipo que no está por limpiarle los zapatos a nadie. Nada, ni a él mismo. O sea, él dice lo que él piensa y listo. Es Si que les gusta bien y si no, pues ¿qué vamos a hacer? sí, yo quiero dar mi opinión, pues mi relación con Rubén, porque Rubén Blades para mí es más que un amigo personal, no lo conozco, personalmente nunca lo he conocido, he ido Lo No a te vas ver le a ha sus conocer. robado conciertos, ninguna partitura. Lo sí, vas a conocer. no tengo relación personal con él, pero uno podría decir, como dice uno con escritores, es que ese escritor no lo he visto nunca en la vida, pero es mi amigo del alma. Rubén para mí es más que eso, porque es que uno puede ser amigo de gente mediocre, como la mayoría de mis amigos y como yo para ellos, ¿cierto? Pero es que Rubén tiene una cosa más fuerte todavía. Rubén no se deja mover de él. O sea, a Rubén le tiran por todos los lados. Si vos lo ves en las entrevistas, o los enemigos, o la gente que le arma pleitos y pelea, y el hombre dice, no, es que esto es así. Él no lo mueve. Por ejemplo, en la pelea con Willy Colón, yo me vi forzado a tomar partido a favor de Rubén, porque obviamente yo los quiero a los dos, son los dos mis papás, y yo lloraría en sus hombros feliz de agradecimiento por todo lo que han hecho en mi vida. Pero cuando la pelea se da, hay un momento en el que Willy y su equipo le manda como una posibilidad de arreglo. Hombre, mire, arreglemos por tanto y no vamos a juicio y no vamos a nada. Y Rubén dice, no, por principio digo que no, porque no es la plata, no es ni que sea menos plata ni más plata, puedo perderla o ganarla, no importa. El asunto es que yo no hice lo que ellos dicen que yo hice, y eso lo tengo que demostrar yo en una corte. Yo no puedo, porque si arreglo queda como que como que yo sí soy culpable, pero me estoy amañando por una platica y no puedo hacer eso. Entonces Rubén tiene como unos principios y eso me encanta, o sea, yo tengo por él es una admiración, porque cualquier tema que le toquen a Rubén, cualquier entrevista con ese man, vos ves que él tiene pensamiento propio, no Sí. está repitiendo, y cuando cita autores no lo cita como quien dice yo pienso igual a él, sino mira esta frase como cae a cuento a lo que le estoy diciendo. Es una maravilla. Es una La maravilla. inteligencia de Rubén es una maravilla. Y esa inteligencia de Rubén le permite a él tomar partido sin asumir con preocupación el que dirán. Él plantea eso y lo dice, por eso sabe él mismo que no es monedita de oro. Incluso en alguna conversación que tuvimos, él y yo solemos ir a un restaurante en Nueva York que ya cerraron, que se llama La Caridad, que queda en Broadway con la 78. Ahí almorzamos él y yo y hablamos de todo y después lo acompaño hasta su casa, que queda casi 60 cuadras más hacia Una el caminadita sur. suave. No Una digamos pues en caminadita donde suave. para no ir con todos Que es muy los reservado él radioescuchas. que es muy reservado él con eso, unas 60 cuadras hacia el sur. Entonces, en una de esas caminatas, vamos hablando, me dice, mira, aquí fue mi primer concierto en el Madison Square Garden, se me olvidó la canción era Claro, se esta de presentaba Barreto, con Barreto, que era sí. que Guararé o No, la otra. indestructible, indestructible, el icono de la canción de Barreto. Entonces le olvida a Rubén y entonces le digo, sale en la película. Y él me dice, a propósito, ¿viste la película? Le dije, Rubén, me encantó. ¿Cómo te pareció, Rubén? Y me dice, no, yo no la he visto. Lo que sí me han dicho es una cosa con la que no estoy de acuerdo, que ponen a hablar de mí a mis amigos, a Ralph Irizarry, a Sting, a Claro, Residente, hombre, hubieran puesto a hablar a mis enemigos. esos son los ¿Para que hay qué? que poner. A Willy Colón, me dolió mucho cuando dijo a Willy Colón, a no sé quién, a esta gente en Panamá,
que hablen de mí mis enemigos. Eso me parece más coherente con un documental, porque está solo mostrando, pues hablar bien de un amigo es muy fácil. O sea, Claro. eso retrata de cuerpo entero la calidad de persona que es Rubén. Y es una persona que vive por Panamá. Hay una canción muy famosa que se llama Las Calles y él dice, yo de mi barrio nunca me fui. Él vive en Nueva York. Él En San vive en Nueva Felipe York. tiene casa. Y en San Felipe, donde él nació, tiene casa. Ahí al lado de Plaza Herrera, que la conocí, donde él vivió, y ahí está la casa de Rubén. Y él vive ahí, es decir, él va a Panamá ahí. Así Está que es muy una bonito persona San Felipe. muy bonito. Y la Plaza Lo Herrera, remodelaron y lo pusieron como turístico ahora. Está bien bueno. hermoso. Y la Plaza Herrera, que es el parquecito que él le canta de sus recuerdos de niño, está absolutamente preciosa. Entonces Rubén es un personaje de esos valiente, Y no valiente. hemos hablado de otra canción ahí de los desaparecidos, que es Tremendo tema. bastante fuerte. Tremenda, tremenda, Álvaro, porque además tiene versiones de todo el mundo, porque es una canción Vicentico que lo ama. reflejaba, claro, mm, que reflejaba todo ese tema de Latinoamérica, de las dictaduras, de todos esos problemas que teníamos en ese momento, y se pega una canción increíble. así es la canción, una de las canciones de su primer LP con 6 del Solar, que se llama Buscando América. Y ahí están Decisiones, que ya habíamos hablado, una canción que se Padre llama Antonio, El Padre Antonio, que es de Óscar otra Arnulfo crítica Romero, bravísima. que es otra de las que tenía que estar entre las 5, pero ya me jugué con esas 5. Pero es que esas 5 las estás estirando demasiado. Sí, sí, Así O es sí, sea, verdad, nosotros Álvaro, sí. vamos a sacar un álbum doble con las 5. Con bonus Además track. la del Padre Podemos poner Antonio. Omar's Shows. El padre Antonio en esa época, pues hablar ahora de lo que hablaba el padre Antonio, pues es una cosa, pero hablarlo en esa época, en Los ese 80 momento, en Óscar Centroamérica. Arnulfo Romero, uy, Óscar fue Arnulfo madre. Romero, nada más y nada menos. Y hay una canción, creo que es la segunda canción de todo el LP, que se llama GDBD, Gente Despertando Bajo Dictaduras. Y cuenta una historia de un detective en una ciudad cualquiera de América Latina o en Nueva York probablemente. Pero uno se da cuenta que el tipo es un detective en la última frase. Ah, claro, Uno no claro, se da claro, cuenta. exactamente. Y él pone desapariciones en ese LP. Cuando está ocurriendo lo que ocurría en la América Latina de En el Cono Stroessner, Sur. de Videla, de todo lo que pasaba en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, Pero en le dio En una Argentina. Argentina, rapidez. Sí, entonces, muy valiente porque ¿no? él tocó Y esas... a nosotros nos tocó, yo creo que de una manera muy diferente, porque a nosotros no nos tocó tanto esas desapariciones políticas que Y sí nos nos tocó. tocaron, no, que sí nos tocaron, pero a nosotros, lo que nos tocó a nosotros fue más las desapariciones de la criminalidad, de los Sí, del sí, narcotráfico, que nosotros tuvimos unos niveles de muerte de 30.000 muertos por violencia en un año, que creo que fue el 89, que fue una cosa Sí, brutal. increíble. O sea, que nos sí, tocó a nosotros personalmente. A mí no me tocó Argentina, a mí no me tocaron esas desapariciones. sí, es verdad. Pero Álvaro, mira, no, perdón, no, termina no, Álvaro. no, dale, por favor. Que en el 91 fue el año históricamente más violento de Colombia y de Medellín, particularmente donde fuimos muy deshonrosamente la ciudad más peligrosa del mundo. Yo recuerdo que en 1994 vi a Rubén Blades por primera vez en un concierto. Lo vi aquí en Medellín cuando eso se cambiaba la boleta por 20 tapas de Link y de Conga. ¿Se acuerdan de esas Sí, gaseosas? señor. Ese fue Entonces, en el parque, en el aeropuerto, ¿no? En el Sí, en el Aeroparque Mauro, que se aeroparque. presentaban Inner Circle, En el Inner Circle eran Circle. 4. eran Estaban 4, con el Combo de eh, las Estrellas, y unos rockeros mexicanos, Caifanes. Caifanes, y el último Sí, era señor. Rubén, que el presentador era Camilo Pombo. Me Claro. acuerdo muy bien. Rubén se refería a él como el señor. El señor, lo Como que dice dijo el el señor es señor. cierto, lo que dice el señor es cierto, decía Rubén. Entonces, ahí me acuerdo que la gente le pedía a Rubén, canta desapariciones, le decía, canta desapariciones. Y Rubén dice, no canto desapariciones porque esa la vivimos todos los días, la seguimos viviendo, dice Rubén. Me acuerdo, la primera canción que le escuché a él es la famosa Juan Pachanga, que cantó con Fanny All Stars, que iba a cantar Cheo Feliciano, su gran ídolo en la salsa, y que finalmente no canta Cheo y la graba Rubén. Esa fue la primera vez que yo lo vi y esa fue la primera vez que lo vi refiriéndose a la canción Desapariciones. Tremenda, tremenda. Mira, ahorita antes de conectarnos, estaba escuchando unas cancioncitas de Rubén y ¿Cuál escuché estás esta oyendo? frase, qué belleza. Esta se llama Y deja, que es de álbum con Oh, Willy Colón. Miren la última frase de la canción. Cuando le dice, deja de que te estreche dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos qué felices y enamorados vivir logramos.
Bueno, era Impresionante, uno muy bueno para impresionante. meter a Bueno, palabrita. y Óigame, entonces ahora ahí entramos a otro tema que ya lo habíamos hablado antes, pero que está faltando tanto esa poesía en la música. Y me da mucha tristeza por mis hijos, por los hijos de ustedes, que tienen que ir a otra época para encontrar este liricismo, o sea, encontrar esta gente tan inteligente para crear una frase dentro de las canciones que le quedan a uno hasta que nos dé el Alzheimer. sí, O Y que no lo Álvaro, tengan. ese eufemismo es precioso. O sea, cómo llevar todo eso a convertirlo a poesía y lo que dice Benny. Yo soy capaz de leer una canción de Blades y leerla sí, y es una belleza. Yo cojo una canción de reggaetón sin el tum, 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 tum detrás y es una Yo, porquería. yo, yo tengo una posición al respecto, que yo creo que alguna vez lo mencioné en otro programa que hicimos. Y es que yo creo que la salsa, pues cada género musical que explota y se vuelve tan popular es una respuesta cultural a algo, ¿sí o no? sí, Y la salsa fue una respuesta cultural de los latinos en Estados Unidos que vivían el racismo y el desprecio y el segregacionismo tan grave. Y esa fue la manera de decir, hey, tenemos que estar orgullosos de ser de donde somos. Y eso pega en América Latina fuertísimo porque pues todos los que cantaban eran latinos y bueno. Y yo creo que ahora el reggaetón es una respuesta equiparable a lo que pasó con el rock en Inglaterra y en Memphis en los 50 y 60, que era, en los 50 y 60 se reprimía el deseo de la juventud, o sea, la juventud no tenía valor, eran la generación de arriba los que dictaban qué se hace, qué no se hace, qué valores son los que son bien vistos y cuáles no, y no sé qué, entonces la juventud explota y saca el rock, que es una manera de decir, no me controlas mi vida, yo decido qué estudio, yo decido con quién me caso, ¿sí o no? La salsa es una respuesta a la identidad y yo creo que ahora el reggaetón es una respuesta a la represión del catolicismo en América Latina contra lo sexual. O sea, como que es una manera de decir, voy a bailar reggaetón delante de mi abuelita y voy a mover la pelvis, una cosa que ella se va a escandalizar, pero no va a tener manera de decir nada. Entonces no importa la letra, no importa la armonía, no importa la melodía, importa es como el escándalo a las generaciones superiores. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, Claro. yo creo que más que eso y oyendo las letras, yo creo que es más una respuesta de la mujer ante todo este cuento de la liberación sexual. Y es, yo voy a hacer delante de usted lo que a mí me dé la gana y usted no puede decir nada. O sea, como una respuesta más al patriarcado que a la religión, o sea, más a ese punto. Digo yo, Pero yo creo que se dan, sí, claro. porque es No, yo creo que increíble se da que una más en América mujer, Latina por eso. porque yo creo que es increíble que una mujer acepte esa clase de letras y las cante con ese gusto, cosas tan misóginas que uno, o sea, que no tienen lugar. A eso iba yo. Si la cosa fuera contra el patriarcado y el machismo y la misoginia, sería contraproducente, porque vuelve la letra y es machista y es el escándalo. Lo importante es, yo tengo el derecho a hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, así sea malo a los ojos, mejor dicho, así sea machista. En mi boca ya suena Pues distinto, ni así sea siquiera, machista. pues ni siquiera machista, o sea, si sea lógico, porque es que es una cosa ilógica. Pero también yo creo, y Alejo, no sé si me va a secundar en esta, yo creo que el gran, la gran respuesta al reggaetón a una ciudad como Medellín también viene de nuestra historia mafiosa reciente. mm, O sea, yo creo que lo que hoy en día tenemos de reggaetón en Medellín y de este auge que tenemos en Medellín y de ser la capital del reggaetón en el mundo y los exponentes más importantes y todos los videos se hacen aquí, parte porque nosotros también tenemos una subcultura que nunca desapareció, que pensamos que Oh, había se desaparecido recopa con, todos los, exacto, que los pensamos barrios. que había muerto con Pablo Escobar y que resulta que no, que se volvió, fue exponencial y que nosotros somos la respuesta de eso. Y a mí eso, a mí me da mucha tristeza cuando nos dicen, es que Medellín es la capital del reggaetón, porque también refleja esa parte de esa cultura mafiosa que tuvimos nosotros en esos 80s y 90. sí, hace poco estaba viendo una entrevista con un personaje del fútbol que, a pesar de tantos errores, era una cajita de música hablando, Maradona. Y le pregunta, El Diego, qué el grande. Diego, no, era una cajita de música. Cuando estaba lúcido ahí era mucho más gracioso Maradona.
y tocaba un tema precisamente y le preguntaban, Diego, ¿cuáles son las canciones que más te gustan? Y precisamente saca una de tango, otra canción, no recuerdo muy bien, pero me impresionó la tercera porque la tercera se llama Perra y le dicen que la cante. Es una letra tan agresiva, tan deplorable, que pone tan baja a la mujer, eh, mostrando un machismo tan fuerte que uno dice, hombre, esta combinación de estas tres letras o de estos tres ritmos marcan una historia cultural, ni siquiera musical, en la Argentina, igual a lo que estamos hablando. Es decir, la música va marcando como una historia frente a esa situación. Recuerden incluso que las primeras portadas de salsa de Willy Colón y Héctor Lavoe eran una alegoría a la mafia de Nueva York. Claro, Cosa lo Nuestra se mato. llamaba uno, Lo Mato. En el Cosa Nuestra está Héctor en cadáver, con los pies destapados y Willy con un arma, pues ya como limpiando el arma después de haberle hecho esto. Otro disco se llamaba El Crimen Paga, es decir, eran respuestas frente a la condición que vivía la sociedad en aquel momento. Después Rubén llega e invierte favorablemente, por Ujú. fortuna, esos valores. Hay una frase, ahorita que estamos hablando de frases, que yo creo que debería estar en todas las escuelas, públicas o privadas, universidades, centros de educación, en todas partes, que la pone Rubén en plástico. Esa frase de solo repetirla, a mí me pone la piel de gallina. Estudia, trabaja y sé gente primero. Ahí está la salvación. Eso me parece de un valor que ya en las canciones que hoy tenemos, ya no se escucha eso. O sea, un mensaje tan contundente, tan comprensible, tan claro, tan entendible, ya no lo tiene nuestra música. Algo estará haciendo falta, pero vale la pena No, pero recordar. yo creo que hay música muy valiosa también. Lo que pasa es que no está como tan difundida. Pues el reggaetón es Sí, tan fuerte que opaca todo, sí, es Sí, absolutamente fuerte, es que invisibiliza, pues, es sí, Pues aplastante, sí que a todos los cantantes les tocó juntarse con los reggaetoneros para poder hacer algo. O sea, los claro. vimos con todos los que en otras épocas hicieron algo, terminaron Pero haciendo también, reggaetón. también hay, no haciendo apología solamente, sino también hablando de que la salsa en ese momento y la relación de la salsa con la droga también era muy importante. O sí, sea, y estos sí, manes, todos fueron unos aspiradores impresionantes de droga y había mucha historia alrededor de esa relación de la salsa y la droga. No, no específicamente con Rubén, pero sí con muchos no, de Rubén, los que no. pasaban ahí. Rubén no, pero muchos de esos, o sea, y cuando venían a conciertos a Colombia, eso era una locura. Yo me mm, acuerdo las historias de Héctor Lavoe en sí, Colombia, pues eran sí. impresionantes alrededor de cuánto aspiraban y de qué era lo que hacían y de las fiestas que tenían en ese momento. Sí, confesos exdrogadictos son varios. Cheo Feliciano fue adicto a la heroína. Héctor Lavoe, pues saben ustedes que nunca pudo salir de sus adicciones. Richie Ray y Cruz lo cuentan abiertamente. Eran adictos a la droga y el tema de la religión lo sacó de la droga. Rubén nunca estuvo ahí. Rubén él mismo dice que como él no era de esas fiestas, él se encerraba en su cuarto a leer y él tenía un par de padrinos muy importantes que eran Ismael Rivera y Cheo Feliciano y Richie Ray y Cruz, que lo querían mucho. Pero Rubén era un muchacho diferente porque él no pudo salir a Nueva York hasta que no hubiera terminado su carrera como abogado. Él estudió Derecho en Panamá. Su mamá le dice, y su papá, que vive aún, su papá está ya por los 100 años. Knieper le dicen, muy buen Colombiano, amigo. ¿no? Colombiano, Samario, Santa sí Marta. señor, así es Álvaro. Y su abuela Emma Bosques, su gran referente en la vida. O sea, el referente de Rubén no es ningún filósofo distinto a Emma Bosques, su Me enseñó a abuela leer. le enseñó a leer y le enseñó Bosque, bosque, no bosques, Bosques bosque. con Z, doble Z, do- con doble Z. Pedro Navajas con doble Z. Entonces, Rubén nunca estuvo en ese tema y como su mamá le dijo, usted primero estudia, usted primero trabaja y usted primero es gente, después pone esa letra en plástico. Rubén viaja a Nueva York después de titularse y de recibirse como abogado. Él empieza a cantar en Panamá con los Salvajes del Ritmo y con Bush y sus magníficos, y después viaja a Nueva York y hay un empresario que se llama Pancho Cristal, al que Richie Ray y Bobby Cruz le dedican una canción, le dice, espéreme que yo lo llamo. Y Rubén se hospeda en una pensioncita y espera durante 8 días la llamada, porque en aquel momento no convivía con nadie y no era dejarle un mensaje en el celular. Hermano, usted no estaba, lo estuvimos llamando, usted se desapareció. Rubén se encierra 8 días hasta que en el último día, ya cuando se va a volver a Panamá otra vez,
que lo mandan gratis en la aerolínea Panam, ¿se acuerdan ustedes de Panam, la blanca y Claro. azul? Ahí es donde le sale el primer contrato a Rubén. Pero a lo que voy es que Rubén se fue con una estructura familiar, educativa, que le permitió mantenerse como aún se mantiene, firme en sus posturas frente a todo aquello que lo rodeaba. Yo creo que ese es uno de los grandes valores a destacar de Rubén. Y él llega también como un poquito después del primer boom. Sí, Entonces él sí, ya había visto efectivamente. los estragos que podía ocasionar el desenfreno de la fama y el Sí, No, y tenía boom. una estructura que le permitía no tomar esas decisiones. sí, sí, sobre todo una estructura proveniente de su familia, de los principios de su familia, que está compuesta pues obviamente por sus 3, 4 hermanos varones y por 2 hermanas mujeres, y Rubén se refiere a ellos con mucha frecuencia en las conversaciones que él tiene. Oíste, siendo un ritmo distinto y aunque haya pues metido la mano en la salsa, uno podría decir que Juan Luis Guerra es ahí un poquitico al lado de Rubén Blades, ¿o no? Sí, y es muy Como, admirado por Rubén. O sea, Sí, Juan son Luis, amigos, son amigos. muy Bueno, amigos. Juan Luis tiene unas cuantas canciones en ritmo de salsa que son una sí, maravilla. Sí, sí, una que es la de hablando las como de una cartas, carta, sí, la de la querida Carta mujer, de carta, sí, amor, Carta de carta carta amor de de es amor, amor, salsa. carta sí, de Hay una amor. que salió hace relativamente poco, pues no tampoco, pero hace que 4 o 5 años y mucho, que es Más pa'lante vive gente. Sí, Salsa, Pero sí, ese buenísima. ya es bueno, después de su época religiosa. O sí, Sí, sí. sea, ya pero es otra que que cuando se él, llama él los, cambia. otra que se llama Los pero él no Dinteles, cambia, él se vuelve cristiano, pero él saca un álbum cristiano, muy cristiano, para y de ahí ti se para allá llama. sigue sacando un montón de cosas igual a como venía. Claro, entonces, en Sí. República Dominicana el ritmo del merengue es la identidad nacional de República Dominicana y Juan Luis es un dominicano merenguero, pero Claro, absoluto y confeso, pero también toca salsa muy bien. Hay una admiración bachata. mutua muy grande entre Juan Luis y Rubén, muy grande. Y Juan Luis es otro de esos personajazos de América Latina. No he tenido el gusto de conocerlo. Es un gigante, dicen, mide casi 2 metros. 93. Sí, y es un tipo brillante, muy querido en la República Dominicana. Y aparte, pues que El Maluma se llama Juan Luis a raíz de Juan Luis Guerra. En Siga. serio, Álvaro, en Sí, serio, sí, sí, Álvaro. Sí, sí, es que sí, sí, estamos sí. ahí pues por No, hilar, por hilar bajito. Sí, total. para que pongan hashtag Maluma. Sí. y esos dos, más Chico Huarque, eso sería como lo más, pues si algún día nos van a dar un premio Nobel a Latinoamérica como le dieron a Bob Dylan Sí, de sí, literatura por sus letras de canciones, yo creo que deberían Chico Huarque, Rubén Blades y Juan Luis Guerra, nuestros tres hombre, sí, nominados. yo sí me sueño el día que a Rubén le den un premio Nobel. Es que lo que ha construido Rubén es muy importante. Me acuerdo cuando mi mamá conoce a Rubén en Barcelona, mi mamá cuando lo saluda le dice, Rubén, yo quiero agradecerle muy especialmente por algo. Y él muy respetuoso le dice, cuénteme por qué. Mi mamá le dice, es que usted con sus canciones me ayudó a criar a mi hijo. Y le puedo hablar por las mamás de muchos de sus amigos. Ella hacía obviamente referencia a Beni, a muchos que se criaron conmigo oyendo salsa. Le puedo decir que sus canciones nos ayudaron a nosotras, las madres de Medellín en aquel momento, a criar a nuestros hijos. O sea, Bueno, lo de los padres también. Yo los tengo una padres pequeña también. anécdota personal con una canción de Rubén. Y es que cuando yo estoy en Montreal y me divorcio pues de mi primera esposa, yo veía a mi hija los fines de semana y yo veía el problema pues tan grande de la drogadicción en Norteamérica, que es tremendo. Y yo decía, ¿cómo le hablo yo a mi hija de esto sin que sea un sermón, sin que sea, ve, te voy a hablar de lo malo que son las drogas? Yo no quería eso. Y encontré una manera de hacerlo y era que cuando yo me metía a bañar, yo dejaba una playlist. Yo ponía una playlist, bueno, mientras lavamos la loza. Entonces, cuando yo veía que faltaba una cancioncita para Caína, yo la dejaba sonando y bueno, Dani, me voy a bañar. Y le dejaba la canción a ella solita. Y cada rato se la hacía. Y nunca le hablé del tema, pues, en su niñez. Y una vez me contó hace no mucho que cuando ella salía a fiestas donde habían unos desenfrenos impresionantes y ella veía a la gente metiendo de todo, se acordaba de la canción, Qué belleza, qué la letra belleza, de la Mm. canción. qué belleza. Es Ella me que, dice, me previno de muchos problemas haber escuchado esa canción en no, el momento es adecuado. que la primera frase es demoledora. Te agita y te enreda pecadora. Después que te abraza, te devora. Claro, y No, te y hace entre creer que frases, vos tenés el control, es que ese es el problema de la droga. No exactamente. es malo, evítela, no es No, cuestión yo de cuando evitarla, es quiera, sepa claro. en qué consiste la cosa. Así es. Entonces, lo que ha hecho Rubén, volviendo a hablar de la literatura y de la música, que ojalá algún día alguno de esos tres personajes les den un premio Nobel, es que lo que ha hecho Rubén es que más allá de cantarle las cosas bonitas de la vida, hablarle a Latinoamérica, no,
Rubén nos ha criado con sus canciones. Rubén ha dado un mensaje clarito con sus canciones. Y eso trasciende para mí la música. Eso ya llega Es a la vida. coherencia, es Total, coherencia. A mí me total. encanta, Sí, sí. en una entrevista que le vi hace poco, el hombre cuenta cómo en Cuba no lo querían por estar del lado del imperio. Porque era Y en Estados capitalista. Unidos, por ser extracapitalista y Sí, estar arrodillado al imperio. Y en Estados Unidos lo vetaban y le prohibían sus canciones en la radio y todo, que por ser comunista. sí, Entonces sí, decía, sí. uno aquí opina y la gente lo cataloga, ¿no? Usted es uribista, usted es petrista, usted no hay qué. Y a la gente le encanta esas catalogadas. Uno tiene Y, que se, pensar y la gente coherentemente. se mete en eso, y la gente se mete en eso, o sea, la gente se mete detrás de un escudo que dice A o B o C y defiende a ultranza ese escudo, aún con errores de quienes está siguiendo. Yo recuerdo muy bien que Rubén cuenta una historia y es cuando saca la canción Tiburón, que está ya al caer la invasión de Estados Unidos a El Salvador. Él reside en Estados Unidos y lanza, porque además me parece también muy valiente Willy Colón. Willy Colón se jugó más de una vez el pellejo, porque ya Willy traía una historia cuando se junta con Claro. Rubén. Ya Willy traía una historia. Entonces, cuando sacan Tiburón, a Rubén y a Willy los apagan de las radios de Nueva York por 15 años. No suenan más. Y en aquel momento, la única manera de difundir las canciones era a través de las estaciones de radio locales. Entonces, en Estados Unidos los vetan, no los ponen más y listo. Entonces, ellos vienen a Latinoamérica y en Latinoamérica sí suenan sus éxitos. Y él le agradece mucho a Cali, le agradece mucho a Lima, en el Perú, plaza muy salsera desde hace muchos años, y le agradece mucho a México, donde sonaron también muchas sus canciones, y obviamente a Puerto Rico, que él la siente como su segunda patria. Claro. Oiga, muchachos, el tiempo en televisión es muy Bueno, corto, hombre, nos vemos muy anchos porque todo el mundo aumenta 20 kilos cuando con las cámaras o me alejo. Te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros en este combo donde hemos tenido grandes personajes, hombre, como no sos el invitados. primero. Sí, sí, Yo sí. creí que iba a decir, esta vez no, y le pedimos perdón a De nuestros los Esta vez peludos, no de los pudimos peludos. encontrar Esta vez no al se pudo, invitado, pero bueno. pero encontramos un subsidiario, Sí, sí, de los peludos. Eso sí te supernumerario. tenemos que decir, Alejo, que a pesar de que hemos tenido personajes impresionantes, les va muy mal en vistas a nuestros No va programas a con ser este el invitados. caso. Este caso va a Sí, ser, va a romper Sí, con sí, ese no, los plan. hashtags nos van a ayudar. sí, sí, sí. Una cosa, ¿Rubén y Messi son amigos o no? No creo. Yo no creo, pero sí se conocen mutuamente. Bueno, Se ha dicho se que ha en dicho, algún se ha dicho. momento Lo que pasaron pasa por es el que mismo aeropuerto. cuando ponemos el hashtag, en los hashtags de abajo Messi, se nos suben las vistas inmediatamente, así no tenga nada que ver con el tema que estamos hablando. Hay Pónganlo, que meter a pónganlo. Messi como sea, hay que meter a Messi como sea. No, Messi pero esta con vez Bigón. Con Rubén Blades tenemos. Bien hecho. Sí, sí, total. Y Alejo, un muchas abrazo para gracias, Rubén hombre. allá, que lo quiero Hombre, mucho. Muchísimas gracias, pues. señores, gracias a ustedes, Álvaro, Mauro, Beni, gracias, amigos entrañables, y hablar con ustedes siempre es una delicia. Y hablar de Rubén, pues, imagínense. Mejor Un aún. abrazo y Gracias. gracias. Chao. Chao, chao, vamos. Suerte.